Esta mañana les invito a que abran su Biblia en Efesios, la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso. Esta es una carta muy doctrinal. Esta es una carta que si alguna persona alguna vez carece de identidad, se le aconseja leer mucho Efesios capítulo 2, pero esta carta en particular tiene mucha doctrina. Efesios capítulo 2, vamos a leer del versículo 3 al 10, a pesar de que usted, si tiene su boletín, le hemos puesto ahí en el bosquejo del 5 al 10. Pero del 3, para que entendamos todo el contexto, va a ser muy bueno leerlo. Efesios 1, del 3 al 10. Vamos a leer ahora y vamos a hacer una práctica interesante. Los varones vamos a leer los números impares y las mujeres los números pares. Muy bien, entonces los varones empezamos con el versículo 3, las mujeres el 4, y hasta que lleguemos al 10. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 10. Los varones empezamos con el versículo 3. A la cuenta de 3. 2, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Oremos. Señor, queremos agradecerte y pedirte, Padre, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón. Que esta mañana, Señor, al abrir tu palabra podamos encontrar en ella lo que requiere nuestra vida para aumentar nuestra fe, para vivir, Señor, conforme a tu voluntad. Enséñanos, Padre, a través de ella, y gracias por la oportunidad que tenemos de abrirla, de poder escudriñarla libremente. Oramos por aquellos lugares y personas, Señor, que en este momento también estarán escuchando tu palabra, que sea anunciado Cristo, Señor, para bendición de muchos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en una serie que hemos llamado La voluntad de Dios. Y hemos dicho que hay mucha gente que se pregunta cuál es la voluntad de Dios para mi vida, y hemos dicho que la voluntad de Dios se tiene que entender desde dos enfoques: la voluntad decretiva de Dios, ¿no?, y la voluntad preceptiva de Dios. Que todo lo que Dios ha dicho se va a hacer. Y decretiva porque ha decretado en su palabra qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Sin embargo, no es una ruleta rusa. Dios no está improvisando. No es que en algún momento va a cambiar y va a decir: bueno, ya me arrepentí y nadie va a ir al cielo, porque todos son malos. No, Dios ha diseñado esto de tal manera que nosotros podamos comprender cuáles son los parámetros bíblicos que Él ha dado en su palabra para que nosotros sepamos cómo caminar en esta vida. Si una persona me dice: yo quisiera saber si la voluntad de Dios es que yo tome este negocio o no lo tome, que yo me case con esta persona o no me case. Cuando esta persona tiene estas dudas, sería muy bueno mostrarle estos pasajes que durante varios domingos hemos ido estudiando. Por ejemplo, hemos visto que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Hemos visto que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos alejemos de las cosas impuras. Hemos visto que la voluntad de Dios es que le obedezcamos. Y esta mañana queremos ver que la voluntad de Dios es que Cristo sea exaltado. En pocas palabras, si una persona cumple con estos lineamientos que están en su palabra, no importa la decisión que tome, estará dentro de su voluntad. Pero asegurarnos: esto es algo que estoy haciendo por gratitud al Señor, esto es algo que estoy haciendo en obediencia al Señor, esto es algo que estoy haciendo en pureza porque esa es su voluntad,
Esto es algo que exalta a Cristo y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Si nos detenemos a reflexionar sobre la vida, nos vamos a dar cuenta que la humanidad vive en búsqueda constante de propósito. Los psicólogos han demostrado que las personas que encuentran un propósito significativo en su vida tienen mayor satisfacción y menos probabilidades de caer en depresión. Una persona que no encuentra qué hacer, empieza a divagar. Si es joven, empezará con el ocio, empezará a flojear, y como dice un dicho que no está en la Biblia, la mente del flojo es el taller del diablo. La gente que no tiene qué hacer, automáticamente es presa de Satanás, porque Satanás es especialista en atacar la mente de las personas que no están haciendo algo provechoso con el tiempo. Un psicólogo, Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, escribió un libro llamado El hombre en busca de sentido. Él dice que quien encuentra un porqué en su vida puede soportar casi cualquier cómo. Pero el verdadero propósito no es una filosofía ni una posición psiquiátrica. La pregunta sería, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios para todo el universo? Efesios 5, del 1 al 10, nos va a dar una respuesta. Que Dios ha ordenado todas las cosas para que Cristo sea exaltado. Se van a dar cuenta en este estudio esta mañana que la idea no está centrada en el ser humano. La Biblia no está diseñada para exaltar al hombre. Si esta es su voluntad, entonces nuestra vida solo tiene verdadero significado cuando nos alineamos a su voluntad, o sea, exaltar a Cristo. Hay 3 claves sobre la voluntad de Dios y la exaltación de Cristo. La primera es que Cristo es el centro del plan eterno de Dios. Cuando una persona recibe a Cristo, generalmente le decimos, Dios tiene un plan para tu vida, ¿no? Entonces, a veces cometemos el error de hacerle pensar a la persona que el plan de Dios está enfocado específicamente en él. Y la persona que piensa así, hay que tener mucho cuidado porque puede llegar a creer que el centro de la salvación, por ejemplo, el centro de la creación es el hombre, y no es verdad. Para que me entiendan un poquito, el apóstol Pablo, Efesios capítulo 1, versículo 5, que ya lo hemos leído, dice, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto nos revela que la exaltación de Cristo no es un evento aislado, sino que es el fundamento del propósito desde la eternidad. O sea que Dios había diseñado esto antes, incluso antes de la creación del hombre, y eso lo vamos a revisar poco a poco. El universo no gira alrededor del hombre, sino de Cristo. Todo lo que existe fue hecho para su gloria. Cristo fue exaltado desde la creación. A ver, veamos Colosenses 1, vamos a ir viendo, ahí cerquita, esos 2 libros más adelante, Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17. Escuche lo que dice acerca de Jesucristo, Colosenses 1, 16 y 17. Porque en Él, hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que Cristo ha sido exaltado en la creación, todo fue creado para Él. Una vez más, entonces el universo no gira alrededor del hombre, todo ha sido diseñado para darle gloria a Cristo. No solamente en la creación, también podemos ver que Cristo ha sido exaltado en la redención. El versículo 6, otra vez Efesios, versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado. Esa palabra acepto quiere decir que solo por medio de Él nuestra salvación no se basa en nuestros méritos, sino en la gracia de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, que esta mañana nuestro hermano Gustavo también leyó, nos recuerda algo. Por lo cual, dice Filipenses 2, del 9 al 11, Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesucristo,
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El plan de Dios no es simplemente que las personas sean salvas, sino que Cristo sea exaltado en cada persona que recibe a Cristo. Algo interesante pasó allá en Argentina. Le comentaba al pastor que algo que me sorprendió es la cantidad de personas que este equipo llevó para consejería. Era un ejército de hermanos que habían sido entrenados para aconsejar a los jóvenes. Y me llamaba la atención que no importa si era momento de refrigerio, de juegos, siempre veías gente sentada aconsejando por todas partes, por todas partes. ¿Cuál era la finalidad? La finalidad no era confiarnos en que las personas que van a un evento cristiano, todas son salvas. No podemos confiar en eso. Ni por llevar un artista, ni por hacer una bonita alabanza, sino había que confrontar a estas personas y el punto de cualquier problema que ellos hayan tenido. Y eso me llamó la atención. Que cualquier duda, angustia, problema que ellos presenten en su vida, el punto final de esa consejería era presentarle a Cristo. Me llamó mucho la atención. Esto no es una consejería, no es una terapia psicológica, no es aliviar sus problemas, no es que se vaya un poco más feliz, era que se vaya con Cristo. Todo ha sido diseñado en ese evento para que la gente que recibe a Cristo entienda una cosa: Cristo es exaltado por una persona. Dice Lucas cuando relata acerca de las parábolas, en Lucas capítulo 15, hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Oveja perdida, una oveja. Por la moneda perdida, una que se encuentra. Hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Esa fiesta, esa alegría, ese gozo, ¿cómo se traduce? Cristo es exaltado cada vez que una persona reconoce que es pecador y entrega su vida a Cristo. Mire, y eso puede pasar en la habitación, en la soledad de una habitación, en un grupo grande, en un grupo pequeño. El momento en que una persona recibe a Cristo es posible que nadie más entienda, pero hay fiesta en los cielos. Y Cristo es exaltado cada vez que una persona entrega su vida a Él. Cristo no solamente es exaltado en la creación ni en la salvación, sino Cristo será exaltado en la consumación. ¿Qué es la consumación? El versículo 10, veámoslo, dice: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en la tierra. La dispensación de los tiempos. El final de la historia de este mundo, dice MacArthur, Dios reunirá a los creyentes en el reino milenario, que aquí se llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos, como alusión a que la historia llegará a su fin. Todo lo que nosotros podamos padecer en este mundo, un día acabará. Juan describe un poco acerca de esto en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 6, en Apocalipsis capítulo 21. Es interesante, ¿no? Porque a diferencia de otras sectas y religiones, no es que Dios va a restaurar este lugar. Apocalipsis 21 es muy claro cuando dice Juan en la visión que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esto es un tema más profundo que sería muy bueno que en algún momento lo toquemos. ¿Qué es lo que el Señor va a restaurar? Nos da una probadita Pablo en Efesios cuando dice reunir todas las cosas en Cristo al final, así como los que están en los cielos como están en la tierra. Dice, significa que el fin de los tiempos no es el caos para el creyente, sino la restauración total bajo el señorío de Cristo. Apocalipsis 21, versículos 3 y 4, describe el cumplimiento de ese plan. Apocalipsis 21, 3 y 4 dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él, Jesucristo, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Tuve la oportunidad de hablar con muchas personas allá, porque yo también estaba parte de ese equipo, de poder asistir. Y entre las historias que escuché, la historia de un joven de unos 31 años que lloraba amargamente porque uno de sus hermanos está en adicción. No se criaron con su mamá. Ellos tuvieron que vivir de casa en casa de los hermanos mayores. Y tiene un padre que es adicto. Y él ya no soportaba más. Lloraba este hombre. Y cuando empezamos a hablar acerca de la relación con su papá, es donde él quebró. ¿Tienes miedo? Mucho miedo. ¿De qué? De la muerte, pastor. ¿De qué va a pasar con mi hermano, con mi papá, conmigo? ¿Crees en Cristo? Y ahí hablábamos con él. Cuando este joven recibió a Cristo, había que explicarle esto. Desde este momento hay algo que te espera. Y espera a cualquier persona que entrega su vida a Cristo. ¿Qué es? Ya no hay más llanto. No va a haber más tristeza. No va a haber más dolor, ni enfermedad, ni adicciones. La única respuesta para una persona que sufre en este mundo, a consecuencia del pecado de otras personas, porque a veces los papás cometen errores que nos lastiman, o por consecuencia del mismo pecado que tú cometiste, la única respuesta es Cristo. Ahora te toca hacer una cosa, Leo. Te toca vivir como si el centro del universo fuera Cristo, y no tú, ni tu papá, ni tu hermano. Es Cristo. Cristo es el único medio por el cual nosotros somos redimidos. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La exaltación de Cristo no es una cuestión solamente teológica, tiene un impacto directo en nuestra vida. La razón por la cual Dios ha exaltado a Cristo es porque Él es el único Salvador. Nadie más podría ser exaltado si es que otra persona más hubiera hecho lo que Cristo hizo. Es aquí donde nosotros tenemos que hilar muy fino. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que ponen su fe en otras cosas y ponen a Cristo al mismo nivel. Le doy un ejemplo. Usted debía escuchar algo como: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Hasta ahí todo es bíblico. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Es ahí donde nosotros, cuando contrastamos con la palabra de Dios y revisamos pasajes como este, Hechos capítulo 4, versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 5, cuando nos habla acerca de que solamente Él puede ser mediador entre Dios y los hombres, el único que puede interceder ante Dios por nosotros, le cuento que no es María. Es Jesucristo, nadie. ¿Por qué? Porque María no murió en la cruz por nosotros. Ella no lo hizo. Entonces la gente vive depositando su fe en diferentes cosas. Actualmente, y falta muy pocos días, mucha gente, muchos lo toman como diversión, otros lo toman como un momento familiar. La estadística dice que los problemas conyugales durante el año aumentan. ¿Saben qué época? En la época de carnaval. La gente va a beber, ya, digamos que eso es parte de, no sé, su familia, beben, todo eso. Pero hay mucha gente que en estas fiestas deposita su fe. Mire cómo es el paganismo. Deposita su fe en creencias. Hay gente que cree en vírgenes, en santos, pero todo es un disfraz. Porque en el fondo siempre hay derroche, siempre hay llanto, siempre hay dolor, muchos accidentes. Y uno se pregunta, ¿esa es la voluntad de Dios? No. La voluntad de Dios, como hemos estudiado, es vuestra santificación, que se aparten de todo tipo de impureza.
Hay personas que depositan, yo vengo de La Paz y en La Paz hay un montón de creencias, creo que cada calle tiene su propia fiesta, cierran la calle y bailan y hacen promesas a un santo. Una de las cosas más sorprendentes en la ciudad de La Paz, cuando uno llega al aeropuerto del Alto y uno baja a la ciudad, hay una curva en la autopista que se llama la curva del diablo. Esta curva del diablo tiene como un ídolo ahí tallado, y para muchos es Satanás, otros dicen es un santo, bueno, entre el paganismo, ¿no? Pero me acuerdo que una noticia salió hace muchos años. Uno de una iglesia, que no voy a decir de qué iglesia, agarró una picote y dijo, no, en el nombre del Señor, y fue a destrozar la cara de esta imagen. A los 3 días otra vez la gente lo había formado. Y a alguien se le ocurrió hacer un periodismo de investigación, ¿no? Hacer una entrevista, una investigación sobre qué piensa la gente de esto. Literalmente es el diablo ahí, personificado en una imagen. Y la gente va y le hace ofrendas. Si uno va tipo medianoche por la autopista, va a ver que en esa curva, al lado de la avenida literalmente, la gente lleva cajas de cerveza, se lleva velas, lleva serpentina, lleva cosas para hacer fiesta, bailar, beber frente a este bicho, no sé, este diablo. Y la gente le ofrece cosas. Una de las cosas que más me sorprendió es que muchos asaltantes, muchos ladrones van y le ofrecen cosas al diablo. Y una vez alguien le preguntó de manera incógnita, ¿y por qué hacen esto? Una señora dijo entre las entrevistas, Dios me falló, no me falla. Yo le pido que mi negocio prospere y prospera. ¿A cambio de qué? Adoración. Satanás quiere lo que Cristo tiene, y Cristo es exaltado, y Satanás quiere eso desde antes de la fundación del mundo. Si usted quiere revisar esto en casa, Ezequiel capítulo 28, versículos 14 en adelante, Isaías capítulo 14, versículos 14 en adelante, habla acerca de cómo Satanás se hizo Satanás, porque por si acaso Dios no creó a Satanás. Hay mucha gente que me pregunta, pero si Dios creó a Satanás. No, Dios no creó a Satanás. Dios creó un ángel, un querubín. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad y fue desterrado. Por eso cuando uno lee Génesis 1, versículos 1 y 2, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada. Dios no crea nada desordenado. En esos versículos 1, en el versículo 1 y 2, pasa todo lo que sucede y nos relata Ezequiel capítulo 28. Satanás fue desterrado. ¿Por qué? Porque Satanás dijo, seré semejante al Altísimo, subiré en lo alto, pondré mi trono. ¿Qué quiere él? Lo mismo que Dios tiene, adoración, exaltación, lo mismo que Cristo, y solo Cristo puede tener. Y la gente cae en esto, la gente adora cosas. Mire, qué perdidos que están en Salmo capítulo 115, y usted puede utilizar este salmo para hablarle a algunas personas alguna vez. El Salmo 115 habla acerca de la adoración que merece el Señor, pero habla también acerca de la idolatría. Escuche lo que dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque ¿quién ha de decir las gentes? ¿Qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso ha hecho. Voluntad, ¿no? Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Mire la idolatría, lo que dice la Biblia sobre la idolatría. La gente que adora ídolos son como ellos. ¿Y qué está diciendo? Hueco, vacío. No puedes tú pensar que una estatua te está escuchando y te está entendiendo y te va a responder. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios justamente es que nosotros tengamos a alguien que se hizo hombre y que es el intermediario y que es el único
que puede darnos vida eterna. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay redención fuera de Cristo. También hay que entender que la redención es un acto de gracia. El versículo 7 de Efesios, que es lo que estamos viendo esta mañana. Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, la gracia es algo que podríamos sacar una serie solamente hablando de la gracia. Porque la gracia, todos aquellos que hemos sido avancistas, Dios me da un regalo que no merezco. Pero ¿sabe qué? Es mucho más profundo. Para los niños está bien, los niños tienen que entender el concepto de gracia. Dios me da algo que yo no merezco. Pero es mucho más profundo que eso. Es que Dios me miró cuando nadie más me miró. Y tuvo misericordia de mí. Y me sacó de donde yo estaba. ¿Y sabe qué dice Efesios? Justamente que yo estaba muerto en mis delitos y pecados y no entendía, estaba enceguecido. ¿Cuánto tiempo me hablaron? Y tal vez alguna persona aquí me entiende. ¿Cuánto tiempo me dijeron? Arregla tus cosas con Cristo, volvé al Señor, haz las cosas bien. Y yo no. Y aún así el Señor me miró. Por eso tal vez Pablo en esta misma carta, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no tiene nada que ver con ustedes no hicieron nada. No puedes decir, es que yo nací en una familia cristiana y todo bonito. No, nada, tú no puedes hacer nada. La salvación no es algo en lo que yo tenga algo que yo pueda haber aportado. Porque si yo aporto algo a la salvación, entonces deja de ser perfecta. Es perfecta porque Cristo lo hizo todo. Lo único que me queda frente al sacrificio de Cristo es reconocer que yo soy pecador. Soy pecador. Y que he hecho todo para poder quitarme el pecado y no puedo. Tenía 20 años cuando llegué a la iglesia. Conocía tantos versículos, conocía tantas cosas, había ganado premio Timoteo Meritorio, lo que usted quiera. Y lo único que yo quería es que el hombre que iba a predicar ese día dijera lo que dicen. Si alguna persona quiere recibir a Cristo. Y yo pasé. Y creo que ha sido la oración más sincera de toda mi vida. Porque le dije: me rindo. Estoy cansado. He tratado de esquivarte, de burlarte. Y no puedo. He tratado de vivir bien sin ti. Amigos, fiestas, y nada me llena. Me rindo. Sálvame. Necesito que me salves. Han pasado 23 años. Y sigo pensando que el Señor, no sé qué vio, pero le doy la gloria a Él. Porque Él lo hace. Lo único que dice la Biblia en Romanos capítulos 9, versículos 9 y 10, dice, Romanos 10, 9 y 10, perdón, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La redención es una obra de gracia, es un acto de gracia. Dios no exalta a Cristo porque sí, sino porque Cristo y solamente Cristo pudo redimirnos del pecado y solamente Él puede darnos vida y esperanza. Nadie más puede entender nuestra situación. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea que si una persona está en depresión, Cristo entiende de eso. Y si una persona, alguien lo engañó, Cristo entiende de eso.
Y si una persona se siente mal consigo mismo, Cristo entiende de eso. No hay nada que Cristo no entienda, dice Hebreos 4:15. Ninguna debilidad que una persona tenga no es ajena a Cristo. Sino uno, dice, hablando de Cristo, que fue tentado en todo. Fue probado en todo. Fue probado con la familia, fue probado con sus amistades, fue probado con dinero, fue probado en todo. Pero no pecó. Y como Él no pecó, solamente Él tiene la autoridad para darnos vida eterna. Confiar en esto, en la obra de Cristo para nuestra salvación, es algo que tenemos que reflexionar constantemente. ¿Confías plenamente en la obra de Cristo para tu salvación? ¿O sigues tratando de ganar el favor de Dios por tus propios esfuerzos? Hay gente que piensa que le está ayudando al Señor. Hay gente que piensa que, no sé, que por su dinero, tal vez Cristo lo ve mejor a él. Hace años me invitaron a una charla acerca de diezmos y ofrendas. Y me pareció muy gracioso porque me hicieron pisar el palito. La persona estaba ahí, yo no sabía. Pero una pregunta, pastor, sí. ¿Qué hacemos si en la iglesia hay un hermano que da unos diezmos muy buenos? Y le digo, presénteme. No. Y me dice, y este hermano dice, en una reunión, nosotros tenemos que pintar la iglesia. Y dijimos, por votación, se va a pintar de este color. Pero al hermano no le gustaba ese color. Ya, le digo. Y él levantó su mano y dijo, hermanos, yo no estoy de acuerdo con ese color, pero hermanos, todos decidimos si el color de la iglesia va a pintar ese color. No, hermanos, si ustedes pintan de ese color, yo no voy a dar mis diezmos en esta iglesia. Yo voy a dar mis diezmos en otra iglesia, pero me voy a congregar acá. Ah, qué chistoso. Ya, y queremos saber qué hacemos con esa situación. Ven su puerta, le dice, ábranla grande. ¿Para qué? ¿Para qué salga el hermano? Pues y todos sus diezmos. Ustedes tienen miedo. ¿O Dios no es dueño del oro y de la plata? ¿O creen que podemos intimidar a Dios, chantajear a Dios, presionar a Dios? No, hermanos, no podemos hacer eso. Él es dueño de todo. La gente que se acerca al Señor tiene que entender una cosa: Él es dueño de todo. No hay nada que yo pueda hacer para sorprenderlo. Y no me está pidiendo, ni mi dinero me está pidiendo. El diezmo simplemente es una muestra de realmente, ¿podrías cumplir con eso? Realmente no es el problema. El problema es si puedo darle todo a Él, todo. En tercer lugar, Cristo es exaltado sobre toda la creación. Efesios 1:10 nos dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Significa que aunque hoy el mundo parece caótico, Dios tiene un plan perfecto donde todas las cosas serán restauradas bajo el gobierno de Cristo. Por eso Filipenses 2:9-10 dice, toda rodilla se doblará. Toda rodilla. Mire, hay gente que puede decir, no creo en el Señor, esto es una farsa, me quieren lavar el cerebro, lo que tú quieras. Pero un día, y eso está diciendo Filipenses, toda rodilla va a tener que reconocer que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla. Así que si tú tienes un familiar que de esos que no quiere, no, tú anda nomás, tú estás bien, feliz con tu religión. Si tienes una persona así, no te preocupes. No te digo que no hagas nada, preséntale el Evangelio. Pero si una persona no quiere, igual esa persona, si es que el Señor viene, Filipenses lo dice así, va a doblar su rodilla y va a tener que reconocer que sí hay un Señor, un único Señor. El hombre puede rechazar a Cristo ahora, puede hacerlo. Pero llegará el día en que todo el universo, eso está diciendo, va a reconocer su supremacía. Mientras tanto, ¿qué hacemos? La iglesia, mientras tanto, tiene el privilegio, y eso solamente la iglesia, de exaltar a Cristo ahora. Efesios capítulo 3, a ver, veamos en la misma carta, Efesios capítulo 3, versículo 10. Escuchen lo que dice, Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Lo que está diciendo es que la iglesia es el instrumento por el cual Dios muestra su sabiduría a los principados y potestades. Cada vez que la iglesia predica a Cristo, se está cumpliendo el propósito eterno de Dios. Cristo es exaltado. Pero ahí tenemos que hacer una pequeña aclaración. Siempre que la iglesia predique a Cristo.
Porque hoy en día tenemos iglesias que se están desviando y están predicando cualquier otra payasada, menos a Cristo. Hay gente que predica sobre sanidad, que no digo que no exista la sanidad, yo creo que la sanidad existe, pero no es el centro. La persona sana o enferma igual se puede ir al infierno. O sea que el fin de la persona no es que sea sana. Las personas buscan iglesias donde haya sanidad, llévalo a tal iglesia, en esa iglesia sanan. Tú puedes hacer eso, pero si esa persona no tiene a Cristo, enfermo o sano, se va a ir al infierno. Entonces, ¿se dan cuenta cómo el punto no es la sanidad? Dinero. Hay gente que, ay, no, tengo problemas económicos, pero fui a esa iglesia de Rick Warren, no sé, de cualquier iglesia, y empezaron a hablar sobre dinero, y entonces mi economía funcionó mejor, no sé. Entonces la gente piensa que el punto es el dinero, la prosperidad, ¿no? Ya sacan versículos ahí medio chuecos. Entonces la gente piensa eso, pero no es el centro. Ni la sanidad física, ni la material es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es exaltar a Cristo y anunciar a Cristo. Porque si la iglesia deja de hacer eso, la iglesia no tiene sentido. La iglesia ha sido formada para continuar exaltando lo que los apóstoles dijeron, que la piedra fundamental es Cristo. Vivimos hasta que venga el Señor, vivimos anticipando su reino. Segunda de Pedro, con esto ya vamos terminando. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Segunda de Pedro 3:13 dice: pero nosotros, hablando de los hermanos, esperamos según sus promesas cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nosotros que somos creyentes, no solamente exaltamos a Cristo, predicamos a Cristo, sino también vivimos esperando esta promesa, un cielo nuevo y una tierra nueva. Si nosotros nos enfocamos en nuestros problemas teniendo a Cristo, tal vez no hemos entendido que Cristo es suficiente. Él lleva todas nuestras cargas, Él conoce nuestras dolencias y un día nos encontraremos. Todos aquellos que han perdido un familiar me van a entender. No es nada sencillo, porque deja un vacío. Pero el creyente tiene esta hermosa promesa. Nosotros nos espera, según sus promesas, cielo nuevo, tierra nueva, donde no hay más llanto, no hay más tristeza, no hay más dolor. Y vamos a exaltar a Cristo eternamente. Cuando un joven me dice, tengo esta duda, y yo no le puedo contestar, yo le digo, no sé la respuesta. No me sé todas las cosas de la Biblia, pero sí sé una cosa. Lo importante es que un día lleguemos ahí. Y vamos a tener todo el tiempo para preguntarle, Señor, ¿por qué hiciste eso? Señor, ¿por qué mamá tuvo que irse antes? ¿Por qué no vivió un poco más? Todas las dudas y preguntas que tengamos. Yo pensé que ese trabajo era para mí, de pronto tú dijiste otra cosa, no entiendo. Lo importante es un día estar allá. La pregunta, ¿estamos viviendo de manera que exaltamos a Cristo aquí y ahora? ¿O solo vivimos para nuestros propios intereses? La voluntad de Dios es exaltar a Cristo. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿estoy viviendo para eso? Cualquier decisión que yo tome en mi vida que no vaya a exaltar a Cristo, no es la voluntad de Dios. Así de claro se lo digo. Y eso tiene que ver con nuestros trabajos. No digo que renuncie a su trabajo, pero uno puede exaltar a Cristo ahí en su trabajo, con sus colegas, con sus hijos, la forma en que disciplinamos. Si lo que hacemos no exalta a Cristo, entonces no es su voluntad. Así de claro es, porque la voluntad de Dios es exaltar a Cristo. Juan el Bautista, en Juan capítulo 3, versículo 30, él entendió, llegó a un punto donde él entendió qué es lo que tenía que pasar con él y cómo exaltar a Cristo. Juan 3:30 escribe y dice, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Lo importante no es que yo sea el centro, sino que Cristo sea el centro. Que cuando la gente vea en mí algo bueno, no digan, qué bueno es Pedro, sino que digan, qué bueno es Cristo que hizo algo en Pedro, que eso es muy diferente.
La gloria no es ni para el predicador ni para el hermano, la gloria es para Cristo. El llamado del Evangelio es morir a nuestro yo para que Cristo sea exaltado. La pregunta esta mañana es, ¿cómo puedo exaltar a Cristo esta semana? ¿Cómo puedo exaltarlo? ¿Cómo la gente podría ver un poquito más de Cristo en mí? En la India hay una palabra para hablar de los cristianos. A los cristianos les dicen Isaya. Isaya es una palabra que significa Cristo pequeño. A los cristianos les dicen Isaya, o sea, tú eres Cristo, pero pequeñito. Cuando una persona habla del Evangelio en otras culturas, la gente no entiende cómo lo llamamos. Y me gustó mucho esa forma, mi mamá me contaba eso. Isaya, que la gente vea a ti en Cristo y que Cristo sea exaltado, porque esa es la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor, esta mañana nos acercamos ante ti. Muchos, Señor, tal vez cansados, algunos con dudas, Señor. Pero gracias porque tu palabra es una lámpara que nos guía, que nos muestra, Señor, cuál es el propósito, porque vivir con propósito es empezar a vivir. Y el propósito de mi vida, según tu palabra, es que Cristo sea exaltado. Padre, que en esta semana, de alguna manera, busque que Cristo sea exaltado en mi vida, en mis actitudes, en mis reacciones. Tal vez hay cosas que tengo que cambiar. La forma en la que trato a los demás, la forma en la que respondo. Señor, yo quiero que la gente vea a ti en mí, que la gente no piense que yo soy buena persona, porque no lo soy. No soy, Señor. Te fallo una y otra vez. Yo necesito que la gente te mire a ti en mí, para que Cristo sea exaltado, porque Él es el único digno de recibir toda la alabanza y la adoración, porque Él es el único que pudo salvarme. Padre, no permita, Señor, que la gloria se la lleve nadie más que tu Hijo. Oramos, Señor, porque hay muchos lugares donde la gente está siendo exaltada y la gente exalta a pastores, a grupos musicales, y equivocamos el camino, Señor. Tu voluntad es que Cristo sea exaltado, nadie más. Que podamos vivir así, Señor, como iglesia, predicando a Cristo, exaltando a Cristo en todo lo que hacemos, aguardando que un día nos reuniremos, Señor, para exaltarte eternamente. A ti, que eres el único digno de recibir nuestra alabanza y nuestra adoración. Gracias, Padre, por esta mañana y por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.